Saludos hermanos y hermanas, donde quiera se encuentren. Nos da gozo, nos da alegría en este momento compartir la palabra del Señor con ustedes. Hoy nuestro estudio trata de la parábola del trigo y la cizaña. Antes de tener nuestra oración, quiero leer de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 8. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó en parábolas? Dice: en la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. La Escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, revelaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que unen al hombre con Dios, la tierra con el cielo. Oremos. Padre que está en los cielos, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Hoy hemos de estudiar la parábola del trigo y la cizaña. Esperamos, Señor, que a través del Espíritu Santo usted nos ayude a entender las lecciones contenidas en esta porción de la Escritura. Gracias, Señor, porque usted nos reveló lo celestial a través de lo terrenal. Gracias por estas hermosas enseñanzas como son las parábolas, que son eslabones que unen a la humanidad con la divinidad, al cielo con la tierra. Rogamos una bendición por todos aquellos que escuchen el mensaje, donde quiera se encuentren. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. A través de esta parábola vamos a conocer que la cosecha natural o literal se adapta perfectamente a la cosecha espiritual. La parábola nos muestra a través de un año agrícola el periodo de la historia del Evangelio, terminando con la cosecha, es decir, el juicio. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Mateo 13, 24 al 30. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo
en mi granero. Esto es lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 acerca de esta parábola. De esta lectura nos hacemos varias preguntas que van a ser contestadas con la misma Biblia o durante nuestro tema. La primera pregunta es, ¿quién es el hombre que sembró la buena semilla? ¿Qué representa el campo? ¿Quién es el que siembra la cizaña? ¿Qué representa el trigo y la cizaña? ¿Cuándo es separado el trigo de la cizaña? Y por último, ¿quiénes son los segadores? Bueno, para contestar estas preguntas, aquí vamos a ir a la Biblia, en el mismo libro de Mateo, el capítulo 13, ahora los versículos 36 al 40. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Mateo 13, 36 al 40. Y quedan contestadas la mayoría de nuestras preguntas. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Bueno, la Biblia dice el Hijo del Hombre, es el Señor Jesús. Él recibió este título cuando Él vino a nacer como un ser humano en esta tierra. La pregunta es, ¿qué representa el campo? El campo representa el mundo, dice la Biblia. Pero voy a compartir una cita del Espíritu de Profecía para entender mejor este simbolismo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 49, dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes obra en los corazones de los hombres. Pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Muy clara esta referencia. El campo representa la iglesia en el mundo. Ahora, ¿qué representa el trigo y qué representa la cizaña? Aquí mismo, en esta página de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49, dice, la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. La buena simiente, el trigo, representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. La cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Y también en esta misma cita dice que el enemigo que la sembró es el diablo, igual como la Biblia lo dijo. Una de las preguntas es también, ¿quién fue quien sembró la cizaña? Ya lo leímos de la Biblia. Ahora lo estamos confirmando del Espíritu de Profecía. El que sembró la cizaña es el diablo. La pregunta es, ¿cuándo serán separados el trigo de la cizaña? Bueno, dice ahí la Biblia, hasta la siega, hasta la cosecha. ¿Y quiénes son los segadores? Pues también aprendimos que los segadores son los ángeles. Gracias a Dios, porque el mismo Señor Jesús nos dejó la interpretación de lo que significan estos símbolos. Así es que cuando hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, estamos hablando de una parábola que se aplica directamente al pueblo de Dios, a su iglesia, especialmente en estos últimos días. Muy bien, hermanos, la parábola la vamos a dividir en tres partes.
La primera parte es explicar cuándo se sembró la buena semilla. La segunda parte, cuándo se sembró la cizaña y cuál es el periodo de crecimiento o cuál es el tiempo cuando crecen juntos. Eso va con el punto número 2. Y el 3 es la cosecha. Vamos a explicar el primer periodo o la primera parte de la parábola. ¿Cuándo se comenzó a sembrar la buena semilla? En Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El contexto de este versículo, si fuéramos a la Biblia, encontramos que se aplica después de que el Señor Jesús terminó su ayuno de 40 días en el desierto. Él vino al río Jordán para ser bautizado por Juan, si ustedes recuerdan, y entonces fue al desierto por 40 días. Y después de que terminó el ayuno de 40 días, comenzó su ministerio. Eso lo encuentran en Mateo capítulo 4, si ustedes lo leen. Entonces ahí encontramos que ese fue el momento cuando se comenzó a sembrar la buena semilla. Recuerden que quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Señor Jesús. Y por 3 años y medio que duró su ministerio, Él estuvo sembrando la buena semilla. Bien, ahora vamos a ir al segundo punto, al segundo periodo. ¿Cuándo se sembró la cizaña? La Biblia dice en el versículo 25 que los encargados se durmieron. Y al dormirse, entonces, el enemigo vino y sembró la cizaña. Vamos a explicar que la cizaña fue sembrada después de que el Señor Jesús ascendió al cielo. Pero antes de que Él ascendiera al cielo, Él dejó un encargo a sus discípulos. Esto lo encontramos en Marcos 13, 34 al 47. Dice: Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Esta es la recomendación que el Señor Jesús dejó a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y esta recomendación fue seguida fielmente por los apóstoles. En los primeros años de la Iglesia Apostólica, vemos, hermanos, que el enemigo se esforzó de una manera y otra para introducir la cizaña en medio de ella, pero no pudo. En el libro de los Hechos, el capítulo 5, nos habla de la experiencia de Ananías y Zafira. Esa es una experiencia muy clara en la cual el enemigo quiso introducir cristianos falsos a la iglesia apostólica, pero no pudo. Ustedes saben que Ananías y Zafira murieron por haber mentido al Espíritu Santo. El enemigo quedó derrotado en sus planes por introducir la cizaña en medio de la iglesia. Como el enemigo no pudo introducir la cizaña, el enemigo levantó una gran persecución para destruir la iglesia. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía respecto a esto. Conflicto de los Siglos, página 45 a la página 47. Recuerden, esta cita es para explicar cómo fue que la cizaña fue sembrada en medio de la iglesia. El capítulo se llama La fe de los mártires. Dice: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos
cuando derramáis más sangre que la sangre de los cristianos es semilla. Esto fue el resultado de la gran persecución de la iglesia. En vez de disminuirla, dice el espíritu de profecía que aumentaba más y más. Pero escuchen ahora lo que voy a leer, hermanos. Dice, en vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentimiento o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Esto pasó pocos siglos después de que la iglesia apostólica fue establecida. Alrededor del siglo III es cuando esto pasó. La persecución fue reemplazada por los sofismas y por los engaños del enemigo. O sea que en este tiempo la cizaña comenzó a sembrarse en la iglesia. Desde ese tiempo hasta hoy, el enemigo sigue sembrando cizaña dentro de la iglesia. Quiero hacer énfasis en un punto aquí importante, hermanos. Recuerden que la cizaña fue sembrada cuando los encargados, los siervos de Dios, se durmieron. Ahora yo quiero leer una parte de la Biblia para mostrar qué significa estar despiertos. Yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Siguen durmiendo los encargados? Bueno, vamos a ir a esta parte de la Biblia para mostrar qué significa estar despiertos. Mateo capítulo 3, versículo 1 y después versículo 5 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
Hermanos, en el ejemplo de este predicador del desierto, Juan el Bautista, encontramos la respuesta. ¿Qué significa estar despiertos? Estar despiertos es hacer exactamente lo que hacía Juan el Bautista. Llamarle al pecado por su nombre, amonestar, reprender y impedir que se unan con el pueblo de Dios aquellos que no están convertidos. Miren lo que dice la Biblia. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan y la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Vamos a compartir una cita más con ustedes en Testimonios para los Ministros, página 46. Esta cita se aplica a nuestro tiempo, al tiempo presente. Esta cita nos ayudará a entender que vivimos en el tiempo en el cual la cizaña y el trigo están creciendo juntos en la iglesia. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y aquellos que estando en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los ministros de la iglesia para separar de la misma a aquellos que se piensa son defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla sola. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Hermanos, esto es lo que dice el Espíritu de Profecía de la condición de la iglesia hoy. Una vez que se descubrió la cizaña en la siembra, dice que los siervos dijeron al Señor, ¿quieres que la arranquemos? Y el Señor dijo, no. Déjenlo que crezca juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, para que no se dañe el trigo. Así dice el Espíritu de Profecía, que hay en la iglesia hoy personas llenas de celo, que querrán purificar la iglesia, desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero dice que el Señor nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar con los que yerran y aquellos que están en la iglesia pero que no están convertidos. Entonces nadie, por muy alto que sea su cargo, tiene la autoridad de desarraigar o de separar o de echar fuera de la iglesia a aquellos que se consideran defectuosos de carácter. Recuerden, la parábola dice que debe crecer junto hasta la siega, hasta la cosecha. Y la separación no la hace hombre alguno, la separación la hacen los ángeles de Dios hasta la cosecha. Dice aquí que mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás también trae a ella personas que no están convertidas. Aquí vemos dos fuerzas opositoras dentro de la iglesia, uno representado por el trigo y el otro por la cizaña. La gran pregunta para nosotros es, hoy, ¿de qué parte, de qué lado estamos nosotros? ¿Somos trigo o somos cizaña? Recuerden que al principio se explicó las características de aquellos que son representados por la buena simiente, o sea, el trigo, y las características de los que son representados por la cizaña. En la cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 49. Es una amonestación para nosotros, hermanos. Estamos viviendo en el periodo, recuerden, en el cual crecen juntos el trigo y la cizaña. Y quiero decirles, hermanos, que la cosecha no está muy lejos. La cosecha está más cerca de lo que nosotros creemos. Y también aprovecho para hacer la pregunta, ¿será que hoy nos encontramos durmiendo?
¿Será que hoy los encargados de la iglesia, el pueblo de Dios, los líderes, los dirigentes se encuentran despiertos? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Voy a leer una cita en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 302 y 303. Solo voy a leer el último párrafo, donde dice: los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Esta cita también tiene su aplicación para nuestro tiempo hoy. Justo cuando hemos llegado a los últimos días, nos encontramos durmiendo, tanto dirigentes como miembros. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que estos mensajes nos despierten y hagamos las obras correspondientes, ya que la cosecha está a las puertas. Quiero leer un texto más de la Biblia que nos va a ayudar a entender la situación que la iglesia vive hoy. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como pueblo, como iglesia, estamos enfocados en obedecer la orden del Señor Jesús, que dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se les está enseñando que guarden todas las cosas que el Señor nos mandó. Esa es la situación que se vive hoy dentro del pueblo de Dios. Se les enseña la doctrina, pero no se les enseña a obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Seamos cuidadosos al llevar el mensaje de Dios adelante. Sigamos las instrucciones divinas del Señor para no cometer error. Recuerden que no todas las almas que llegan a ser parte de la iglesia son traídas por Dios. Recuerden que Satanás también está haciendo su obra. Y nosotros, como instructores, como predicadores, debemos hacer la obra como la hizo Juan el Bautista. Esperamos que la palabra del Señor sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén.